tenemos que saber qué es la desobediencia. Y la desobediencia es aquella que nos aparta de la gracia del Señor. Amén. Dice, la desobediencia consiste en realizar lo que nos dicen que no hagamos o lo que Dios nos dice que no hagamos. Por eso yo le pido que me acompañen a Santiago 4:13. Cuando lleguen ahí me contestan con un amén, por favor. Santiago 4:13. 13. Amén. ¿Todos? Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabiendo qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo le pido que ahí donde usted está, tiene su rostro, y le pidamos al Señor que sea Él abriendo nuestros oídos. Por eso, Padre, estamos aquí, Señor Jesús, reunidos, Señor, humillándonos, Padre Celestial, humillando nuestra carne, Padre Celestial, porque en todo momento queremos que solo sea tu nombre glorificado y exaltado. Por eso, Señor Jesús, hoy te pedimos, Padre Celestial, que esta palabra, Padre, que tú vas a hablar a la congregación por medio, Padre, de Sara y de mi vida, Señor Jesús, llegue a los oídos de los hermanos, Padre. Yo te pido que le abras sus oídos espirituales, Señor Jesús, que guarde la palabra y no entre por un oído y salga por el otro. Por eso, Padre Celestial, te pedimos que seas tú tomando el control. Nos entregamos a ti porque solo somos instrumentos, porque toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a leer nuevamente el versículo 14, que ya habla de cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí en este versículo de Santiago, pues nos invita a reconocer que no somos nada. Dice que la vida es, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en cualquier momento podemos morir, porque nada nos está asegurando de que, digamos, yo voy a ver a mi hermano Kevin mañana. Por eso, tenemos que tener conciencia de nuestros actos. Y se preguntará, bueno, el título es la desobediencia, ¿qué tiene que ver con la desobediencia? Porque al inicio lo decíamos, la desobediencia nos aparta de la gracia del Señor. Esto causa que nosotros mismos creamos que podemos en nuestra, como lo escucho por ahí, humanamente, en nuestras propias decisiones, cuando no es así. Vamos al versículo 15 que dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, la voluntad de Dios. También está este punto, porque cuando no obedecemos la voz de Dios, también somos desobedientes. Esto nos sigue apartando del Señor. Y cuando nosotros creemos que podemos en nuestras propias decisiones, muchas veces nos estrellamos. Y yo creo que todos tenemos una historia que quisimos en nuestros propios pasos, en nuestra propia fuerza, hacer o tomar alguna decisión sin contársela al Señor. ¿Y qué ha pasado? A veces resulta, pero en otras ocasiones no trae nada bueno, porque sabemos que la desobediencia al Señor no nos trae nada bueno. Dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Jactancia tiene un significado de glorificarse uno mismo, es hablar sobre todo lo bueno de sus obras, enorgullecerse y hacer alarde de lo que posee. Entonces, pero os enorgullecéis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Más claro no puede estar. Al que sabe hacer lo bueno y usted no lo hace, es pecado. El anterior domingo nos hablaba Sarita y Luisa
de que pues todo es pecado cuando no lo permite Dios. Pero acá nos dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues ya. Porque si usted sabe que usted no se puede alcoholizar y manejar en una moto y lo sigue haciendo, pues no le trae nada bueno, porque muchas veces o conocemos casos de que terminan en accidentes, terminan, mejor dicho, en una loquera. Bueno, ya hablando más que todo de ejemplos de la desobediencia, y es que lo decía porque jóvenes y adultos pues pasan por ese tiempo. Y es que muchas veces creemos que podemos, pero un ejemplo de esto, y es el como más sencillito, más suavecito, es cuando nos mandan, o por lo menos a los jóvenes, nos mandan a lavar la loza. Uno no quiere lavar loza, uno está cansado, y la mamá, necesito que esa loza, antes de que se acueste a dormir, ya esté guardada, seca, mejor dicho, la cocina limpia. Yo, por ejemplo, soy un caso, porque en mi casa, pues tenemos horarios de quién organiza la cocina. Entonces a mí me toca llegar en la noche. En la noche sacan ollas, sacan de todo. Bueno, en el almuerzo yo no puedo estar porque tengo estudios a las 3 de la tarde, entonces me toca en la noche y que sacan esas ollas. Entonces uno muchas veces, por no ser grosero, yo no miro a mi mamá y yo, respiremos, 5 minutos, 5 minutos. A veces esos 5 minutos terminan en media hora, hermano. Pero, aunque no lo crea, ahí a veces también somos desobedientes. Porque si mi mamá me está mandando a arreglar la loza rápido, la necesita rápido, y pues a veces no lo hacemos, ahí también estamos desobedeciendo a nuestros padres. Bueno, ya siguiendo con ejemplos de la Biblia, que es donde nos queremos centrar, el primero, y les voy a dar dos muy por encima porque son historias que creo yo que conocemos. El primero, caso de desobediencia, el principal, el que yo creo que hasta los niños de la escuelita se lo saben: Adán y Eva. El Señor les dice: háganme un favor, tienen todos estos árboles, tienen, mejor dicho, pero no pueden comer de ese fruto. O sea, les da una orden, no pueden simplemente hacer eso. Pero pues, ¿qué hicieron? Comieron del fruto. Y como les decía, la desobediencia trae unas consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esto? Que los echaron del jardín del Edén. También otro ejemplo es, ¿quién conoce a Lot? A la mujer de Lot, que volteó, miró para atrás y ¡pum! Estatua de sal. Bueno, todo sucedió así, hablándolo por muy encima, cuando descendía la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot y pues su mujer estaban huyendo hacia otra ciudad, y a ella solo le dijeron: mamita, no mire hacia atrás, no mire hacia atrás. Y pues todos sabemos qué hizo, cómo terminó. Y en esto me quiero centrar, que en la desobediencia encontramos consecuencias. Pues no decimos que por no lavar la loza me voy a convertir en una estatua de sal, pero sí trae unas consecuencias. Ahora les pido que me acompañen a 1 Samuel 15:1. ¿Me contestan con un amén, por favor? Vamos a leer del 15 al 24. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estad atentos a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponérsele en el camino cuando subió a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en
Telarim, 200.000 de pie y 10.000 hombres de Judá. Y vinieron a Saúl a la ciudad de Amalec, puso sobre emboscada en el valle. Y dijo a Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron de los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a las amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vino y Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Pasamos de una vez al 20, y que dice al 20, y ya les cuento por qué. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien que he obedecido la voz de Jehová, y fue a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de antemana, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Nuevamente habla de la obediencia. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que hable Jehová. Contándoles la historia, resulta que tenemos a Saúl. Saúl se le envió, Jehová le envió una orden por medio de Samuel a Saúl, diciéndole que pues matara, o sea, le dio una orden. Pero resulta que, centrándonos en el versículo 24, entonces dijo Saúl a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Prefirió escuchar la voz del pueblo. Nuevamente desobedeció, pero desobedeció por escuchar otras voces. Como enseñanzas, resulta que, bueno, yo las puse así, pero es que no vivas o dejes que en tu vida te entre la desobediencia solo para agradar al mundo. Aquí vemos cómo Saúl prefirió escuchar la voz de un pueblo que prestarle atención a la voz de Dios. Y también dice: la desobediencia te quita el milagro. Como leíamos en un inicio, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese como rey. O sea, Saúl iba a ser un rey, pero gracias a su desobediencia fue como entristeciendo a Jehová. Más adelante lo dice, pero dice: no permitas que por otra corriente también cambie tu propósito. Saúl dejó que el pueblo le hablara más que la voz de Dios. Nuevamente encontramos desobediencia. ¿Y qué nos entra en todo eso? Que por una desobediencia te vas apartando del Señor. Por el mismo ejemplo de lavar los platos, pero es que si desobedeces, una voz como la de tus papás también, que te dicen: no estés a tales horas en la noche, te pueden pasar pues cosas malas, porque estamos viendo como, por ejemplo, en Jamundí hace días bombas, siguen atracos, vemos como en las noticias solo lo pintan como malo, pero que están robando niños, sigue el tráfico. Entonces, si tus papás jóvenes te dan una orden de no estar a tal hora en la noche, tener cuidado con ciertas amistades, escuchémoslos porque nos pueden ayudar. Amén. Bueno, sí. Otro ejemplo puede ser de los hijos de Eli.
pero pues, yo creo que todos conocemos esta historia. Pero primero quiero explicarles quién fue Elí. Elí fue un sacerdote y un juez de Israel, ocupó uno de los puestos más importantes de todo el país. Y él ocupaba una responsabilidad muy importante. Elí fue el hombre escogido divinamente por Dios. A Elí se le consideraba un gran ejemplo, pero él no era un buen sacerdote en su casa. Él le permitía muchos a sus hijos. Por eso quiero que me acompañen a 1 Timoteo 12. No, tienes razón. 1 Timoteo 3:12. Aquí nos vamos a concentrar en un solo punto que dice: y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, cosa que Elí no hacía. Elí le permitió mucho a sus hijos. Él permitió que robaran las ofrendas. Elí no demostraba la autoridad a sus hijos, no les daba como el castigo que se merecían, y antes los dejó ser sacerdotes, cobraran con las personas, aún sabiendo el pecado que están cometiendo. Nunca los quiso corregir. Acompáñenme por favor a 1 Samuel 1:3. ¿Me contestan con amén cuando amén? Bueno, ahora sí vamos a hablar de los hijos de Elí, y aquí vemos que dice que en la parte que cuando llegaban al Silo para orar, para alabar al Señor, para orar, para postrarse, ahí estaban los hijos de Elí como sacerdotes. Elí, Ofni y Ofines, sacerdotes de Jehová. Elí pues, les permitía a los hijos que sirvieran al Señor aún sabiendo todos sus pecados. Uno de los pecados, bueno, yo aquí tengo los pecados de Ofni y Ofines, que eran que engañaban a la gente, robaban las ofrendas, metían mujeres al templo, ellos fornicaban en el templo, en la casa de Dios, y Elí les permitía todo. Además, por decirlo así, llama a un mayordomo, por decirlo así, antes de que entregaran las ofrendas al Señor, los animales, les pedía que antes que la sangre se evaporara, que les sacara un buen pedazo, y tras de eso les pedía una porción más, y que si se llegaban a negar, que los obligaran, porque ellos eran sacerdotes. Ellos en ese momento estaban, por supuesto, estaban diciendo prácticamente que eran mejor que Dios. También ellos obligaban a las mujeres que iban a postrarse, las obligaban a acostarse con ellos por su posición, y ya todo Israel miraba a Elí como un mal padre y un mal cabeza de hogar. No demostró esa firmeza hacia sus hijos, y ellos desde muy pequeños fueron creciendo, y lo único que hacían del servicio a Dios era por obligación, no porque realmente querían. Solamente se acostumbraron a cómo lo hacía Elí, mas no con el amor que tenemos que hacerlo, sino por costumbre. Ellos miraban a su padre y simplemente lo hacían porque sí. Elí, para mí Elí, yo creo que él no castigaba a sus hijos solo para que Israel no mire cómo ellos estaban pecando, y los que hizo fue ponerlo en lo más alto. Para mí, si yo llego a pecar, que Dios no quiera,
mi papá obviamente va a hablar con el pastor y me va a bajar del servicio, porque yo no puedo estar sirviendo sabiendo que he pecado, que le he fallado al Señor, y estar aquí como si nada, aquí parada en el altar, hablando como si nada. Yo tengo que merecer un castigo por mis actos. Mi papá no puede aceptarlo y no decir nada, quedarse callado si he pecado. Él tiene que hablar, por más que todos lo miren, pero yo siento que lo mirarían como con ese valor de lo que hizo, porque no dejó humillar el nombre del Señor. Bueno, ahora vamos por favor a Primera de Samuel 2:12. Sí, a Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Yo estuve buscando mucho sobre ellos, también busqué videos y ellos conocían del Señor, pero no tenían ese temor, no lo seguían correctamente. Ellos solamente lo hacían porque, yo siento que porque vivían ahí, porque mi papá es el sacerdote, uno de los más importantes, y lo hago porque sí, no porque me nace el corazón. Con Sophie estuvimos buscando la palabra para hablar, bueno. Y pues yo primero quería hablar sobre el temor de Dios, después terminamos con la desobediencia, pero aquí yo lo que iba buscando de los hijos de Eli me di cuenta que va junto con el temor de Dios, porque si uno no tiene temor de Dios, no estoy diciendo que no, que miedo, Señor, no es que estoy diciendo que por temor a Él voy a hacer todo perfecto, respeto, porque Él es el único, bueno, vamos por favor a 1 Samuel 2:29. Bueno, esta palabra la quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Estuve estudiando con las dos Biblias, pero la verdad la Nueva Traducción, cuando la leí, me dio escalofrío saber cómo el Señor le dijo eso a Lee. La busco. Aquí el Señor mandó a un hombre divino para que hablara con Elí. Y le dijo, entonces, ¿por qué menosprecias mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama y de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdote. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, para que ya no me sirvan en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo y no llegarán a viejos. En cambio, Elí, no saben la historia de Samuel. Ana fue al tabernáculo para orar por un hijo, ya no podía tener hijos, oró, le prometió al Señor que haría Samuel. Elí lo cuidó y Samuel sí vio a Elí como un gran ejemplo y sí lo siguió y comenzó de niño a orar, a buscar de él, a servirle al Señor. Y aquí podemos ver en 1 Samuel 2:26 que dice, mientras tanto el niño Samuel crecía en estatura física y en favor del Señor y en él de toda la gente. ¿Por qué pongo este ejemplo de Samuel? Porque aquí podemos ver el caso de los hijos de Eli, cómo eran desobedientes, cómo no seguían los pasos de su padre correctamente. En cambio Samuel
sí siguió bien allí y el Señor ya sabía lo que estaba pasando con Ofni y Ofines, que no estaban siguiendo los pasos de su padre. Incluso Elí escuchó que todo Israel estaba hablando mal de sus hijos, de todos los pecados que han cometido, y Elí no había puesto ni un paro, no había dicho nada y estaba sacando excusas. Y dice en la palabra que Elí quedó ciego, pero con los ojos abiertos. Y podía ver todos los errores y los pecados de sus hijos. Y aún así Elí, a lo último, tratando de decirle de que ya no, de que basta, ellos tenían corazón de piedra porque Elí nunca puso ningún par a sus hijos. Aquí también, más arribita, en 25, dice que sin embargo los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarle el David. Por todo el pecado que cometieron y ni siquiera tener temor, lo que siguieron igual y el Señor les quitó la vida. Por eso puse el ejemplo de Samuel, porque el Señor sabía que lo que estaba pasando con él y sus hijos no iba a llegar a nada bueno, así que necesitaba sacar un nuevo sacerdote, una nueva rama para seguir en el tabernáculo. Por eso hasta ahí llegó Samuel. Que Samuel es un gran ejemplo de obediencia, cómo se ha guiado por el Señor, cómo se siguió los pasos de Elí y cómo se ve el temor de Dios en Samuel. Bueno, en una parte de la Biblia dice que los hijos de Elí pues, murieron en una guerra, la verdad, no recuerdo bien, y le dijeron y Elí pues dijo, pues bueno, de los pecados, pues yo sabía que le iba a pasar eso. Pero también le dijeron que robaron el arca, gracias, que robaron el arca y Elí se fue para atrás y pues murió. Aquí podemos ver que el Señor no podemos jugar con el Señor, porque el Señor sabe todo, sabe los pecados que estamos cometiendo y no tenemos, ni siquiera tenemos que pensarlo. Uno de los ejemplos que quiero dar de desobediencia, en mi caso, hace rato, yo estaba castigada, pero pues estaba en la universidad recibiendo unas carreras, unas actividades que estaban haciendo, estaba con mis amigos. Y pues ese día íbamos a ir a la rueda, pero yo estaba castigada. Llamé a mi mamá, intenté convencerla, pero me dijo que no. Y pues yo fácilmente tenía que quedarme en Unicentro, mis amigos van a llegar, pero yo fácilmente podía irme a la rueda, llegar en la tarde, no pasó nada, que mis papás me iban a regañar, castigar. Los castigos de mi papá el celular, no salía de todo. Y pues la verdad, yo pensé en un momento hacer eso, pero al mismo tiempo me dio miedo, me dio temor que llegara a la casa, el castigo, las consecuencias, y mejor me decidí quedar. Después me mandaron una foto y dije, no, mínimo van a montar en algo y me quieren molestar, algo así. Cuando me dicen que un amigo se vomitó y que todos juntaron. Y son como consecuencias muy chiquiticas, pero a mí me hubiera echado de eso, yo hubiera llorado, hubiera desaparecido la pena de todo. Son consecuencias muy chiquiticas, muy significativas, pero que yo digo lo que me hubiera pasado. Bueno, otro también ejemplo que es, digamos que, por ejemplo, en la iglesia. Yo al pastor lo veo con respeto, entiendo como es líder, esa autoridad. Yo creo que lo veo como una autoridad, veo a sus hijos como sirven al Señor, como felicidad. Veo como él tiene su autoridad y yo sé que si el pastor me dice no, va a predicar todos los domingos. No
como ofrecer un papá con y pues la verdad, y si yo veo que los hijos del pastor, que Dios no quiera, que ellos no sirven de una manera, que solamente Alejo, Diego tocan la batería, el piano, simplemente porque tienen que hacerlo todos los viernes, los sábados, los domingos, pero no porque les nace, esto ya no sería, esto sería como los hijos de Lee, que lo hacen por obligación. Pero yo veo que ellos siempre tienen le veo como son de felices, cómo les encanta, cómo tienen la disposición y veo como el pastor tiene ese liderazgo. Creo que si el pastor no tuviera ese liderazgo no pasaría nada acá en la iglesia, pero gracias a Dios la pastora y el pastor han puesto ese liderazgo que vemos en la iglesia. Sí, hermanos, lo que buscábamos con esta enseñanza de la desobediencia y con los hijos de Lee era que cada padre tomara conciencia del tesoro que tiene, es decir, su hijo. ¿Por qué un hijo es tan importante para los hijos de Dios? Pues porque son nuevos adoradores, pero yo soy testigo y yo soy un caso de que mis papás desde muy pequeña pues me han inculcado los caminos de Cristo. Anteriormente sí es como que íbamos a la iglesia como los domingos, cristianos los domingos, pero pues gracias a Dios encontramos esta iglesia, el Señor nos mandó a esta iglesia llena del Espíritu Santo y ya podemos decir que en serio pues somos cristianos. Era muy peculiar la forma en como yo llegué al servicio o como a concentrarme en los caminos de Dios, porque pues anteriormente siempre era como un chicle pegado a mi mamá, entonces cuando iba mi mamá, iba yo. Entonces, anteriormente cuando quedaba la iglesia en el segundo piso, se le llegaban muchas invitaciones a mi mamá para que viniera a la iglesia, y a lo último, después de tanto insistir, mi mamá pues llegó a los caminos del Señor, gracias a Dios, a esta iglesia. Y luego se trasladaron acá. Entonces recuerdo que no me acuerdo si viernes o un domingo presentaron un anuncio de que había unas clases de danza. Y a mi mamá me obligó. Mi mamá me dijo, vaya Sofía, vaya. Y yo, no. La primera vez que vimos el anuncio, la segunda vez que vimos el anuncio, mi mamá, intente, vaya a la primera clase. Si no le gusta, se devuelve y no vuelve ahí. Bueno, después de tanto que mi mamá me decía como que vaya, pues tuve la clase de danzas y gloria a Dios, pues me gustó, me quedé y pues ahí ya nos inculcaban más asistir a la congregación, todo eso, y al inicio sí, era por obligación, pero vemos vi cómo con el tiempo uno se va enamorando del Señor. Amén. Y puedo decirlo de que ya no estoy en mi iglesia por obligación, sino que es porque quiero honrar al Señor. Amén. Entonces, este era como el mensaje que les queríamos dar, que cada padre que tiene ahí a su tesoro, a su hijo, lo trajera a la iglesia. Porque como se ha venido repitiendo estos días, así sea, oblíguenlo a venir a la iglesia. Con el tiempo el Espíritu Santo hará y formará a su hijo para que se enamore del Señor. Pero seamos conscientes de que hay un cielo, hay un paraíso, hay un juicio y hay un infierno. Sabemos que el que no se arrepiente, pues al cielo, que no diga que yo voy. Pero es eso, es de que sus hijos empiezan a congregar. Hay un culto de jóvenes que están cordialmente invitados todos los jóvenes, pero con el tiempo uno se va enamorando del Señor. El Señor hará y pues sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Amén. Y ya.
Bueno, por favor, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, estamos aquí, Señor. Antes que nada, Padre, perdónanos por todo pecado que hemos cometido, Señor, por todo pensamiento, Señor, por todo lo que hemos hecho, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, dando la palabra que dimos Sophie y mi persona, Señor, que lleguen a sus familias, Padre. Que seas tú, Señor, glorificándote en cada familia, Señor. Que seas tú leyendo tu nombre en cada familia, Padre. Te pido por favor por los jóvenes de esta iglesia, Señor, y los jóvenes que están afuera, Padre. Que sean conociéndote, Padre, que vengan más jóvenes, Señor. Que seas tú, Señor, glorificándote en ellos, Señor. Que seas tú, Padre, porque todos sabemos que los jóvenes en estos momentos están en malos pasos, Señor. Que seas tú trayéndolos, Señor. Que seas tú cuidándolos donde quieras que estén, Padre. Y así mismo, Padre, te pido por las familias, Señor. Que seas tú guiándolas, cuidándolas, Padre. Quedamos en tu dulce presencia, Señor. Amén y amén.